Y en definitiva, hablábamos del tema del tráfico en primera instancia, habíamos hablado de los volúmenes de variación y cómo nuestro país está muy atrás, diríamos, en la parte de una planificación urbana, una planificación vial. Lamentablemente, y no es con ánimo de ofender a los arquitectos, pero en Cochabamba quienes han hecho la planificación urbana han sido los arquitectos por los últimos 50 años. Y no ha habido una planificación vial. Si bien se ha hecho un plan maestro de vialidad con el cual se han construido algunos de los pasos a desnivel que se están utilizando ahora, digo algunos porque otros se los ha tratado de improvisar en el camino. Como les digo, no es fácil. Sé que hay mucha gente que está criticando el tema del paso de la Recoleta, pero no hay espacio. En realidad, creo que lo que se ha tratado de hacer está dentro de lo previsible. Creo que ya les conté, yo hice el estudio vial contratado por el arquitecto Emilio Padilla en representación de todos los vecinos de la Recoleta. Ellos querían que yo mande un informe, pero negativo, o sea, que diga que no se puede construir ahí ese paso a desnivel, no querían que se modifiquen las vías, porque muchos de los edificios del lugar quedaban un poco afectados en cuanto a sus garajes, ingresos, etcétera. Y se perdía también mucha área verde que era tradicional de la Recoleta. De todas maneras, la parte vial pues estaba dentro de lo previsible, ¿no? Y en ese pequeño estudio que hice se identificaron los problemas que había, justamente les comentaba, en los ingresos a los puentes, ¿no? Entonces, esa es la figura triste. No tenemos espacio para diseñar porque no se han planificado las cosas debidamente. Por ejemplo, para que tengan una idea muy clara, cerca al río Rocha no debería haber muchas casas, debería haber una avenida ribereña o como se llama la costanera, ¿verdad? Que esté al lado del río, ¿verdad? Como hay en todo lado, ¿sí? Sin casas muy cerca, pero han dejado una acera de 2 metros o de unos 50, no sé de cuánto es, y la calle y las casas están ahí al lado. Entonces, no se ha cuidado ciertos parámetros de control que ya habían antes, se estima, ¿no? O sea, hay casas acá que están construidas en la torrentera. Ese es el nivel de control urbano que tenemos en Cochabamba. Si ustedes se van a Villa Primero de Mayo, por ejemplo, yo he construido los defensivos en las quebradas, ¿verdad? Para que no coman los taludes, etcétera. Y uno de los defensivos en realidad ha servido para ha hecho de base, ¿verdad? Para el auto, para el parqueo de un señor que vive en la torrentera. Entonces, lógicamente hemos hecho lo mejor posible para proteger al señor, o sea, está viviendo ahí ya. Entonces yo le digo, ¿está viviendo usted en la torrentera? Sí, estoy acostumbrado. Me dice, le he puesto aquí hormigoncito, he puesto piedritas, llega el agua y con esto desvío, o sea, vive en la torrentera. Entonces, bueno, tengo fotos de eso tal vez, pero como este curso se quedó sin presidente, lamentablemente no disfrutan de las mieles de tener presidente. Bueno, aquí veíamos un poco de las variaciones de estudio, las variaciones semanales, veíamos la variación mensual. Y en definitiva, es con cuál de ellas vamos a trabajar, con cuál de ellas vamos a diseñar. Bueno, si yo tuviera un control anual de tráfico, ¿verdad? Si me preguntan a mí con qué valor diseñaría, ¿verdad? Yo diseño con el valor máximo. Y lógicamente los del IBCH se matan de risa. Dicen el ingeniero Vera, pues no sabe utilizar parámetros estadísticos de control. Utiliza el mayor valor. Siempre el ingeniero Vera utiliza el mayor valor. Todos mis cálculos van con el mayor valor. Y en definitiva es porque en realidad, y lo voy a repetir hasta que me jubile tal vez, que no respetamos la ley de cargas. Y mientras más factores de seguridad pongamos, mejor va a funcionar la vía. Echándome un poquito de flores, dice que ensalzarse uno mismo es lo peor que existe, ¿verdad? Pero lo voy a hacer hoy día. Yo he hecho la avenida Víctor Ustaris, desde el CITE hasta Colcapirua. Hemos puesto un buen factor de seguridad, ¿verdad? Y hemos cumplido con todos los reglamentos de control. Vayan a ver cómo está esa avenida. No tiene absolutamente nada. Ha cumplido 20 años esa avenida y no tiene nada. En cambio, las paralelas, la misma Ingavi, que es de la misma fecha, la Quilman, el puente Quilman, después se han hecho bueno, un montón de avenidas, ¿no?
ya se han recapado varias veces. Entonces, tiene algo de razón, ¿verdad? Si estás construyendo, ¿verdad? Una obra de estructura, ponerle un factor si sabes que va a haber algo, hay una cierta incertidumbre en lo que va a pasar en alguno de los pisos. Por ejemplo, cuando calculé la vivienda de la familia del arquitecto Medrano en Quillacollo, les dije cuál va a ser la carga de servicio que quieren que utilice. Me dijeron va a ser carga de vivienda, esto es solamente es un edificio de vivienda, no vamos a hacer nada. Bueno, entonces tú confías en lo que te está diciendo el propietario. Entonces hemos hecho con carga de vivienda, ¿verdad? Bueno, pues el señor Medrano, el hermano del arquitecto Jorge, ha decidido hacer en el último piso una discoteca. Se le ocurrió, como son arquitectos, son constructores, eliminaron todos los muros, quedaron las columnas, unieron todo el piso y decidieron hacer una discoteca. Entonces, yo les digo, pues eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, pero por suerte utilizo muy buenos factores. O sea, los factores que utilizo, inclusive en cálculo estructural, son un poquitito más de lo normal. Por eso mis obras son un poquitito más caras de lo normal, ¿verdad? Pero me da tranquilidad total. Han hecho una discoteca ahí arriba y el piso que está abajo pues no sufre demasiada vibración como si hubiéramos puesto un pisito solamente para vivir. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de qué valores vamos a utilizar. Yo utilizo, lógicamente, los mayores. Bueno, tenemos gente que acaba de ingresar. Les vamos a dar acceso para que sigan acá. En tema de velocidades, nuestro país no tiene educación vial. O sea, es muy divertido cuando un boliviano se va a vivir a España, por ejemplo, y es una broma que te hacen hasta los mismos bolivianos que viven en España varios años y se matan de risa, ¿no? Te dicen, estás llegando a España, pucha, en menos de 15 días pierdes tu licencia, ¿no? La policía te va a agarrar. ¿Por qué razón? Te acostumbras a incumplir las normas. Aquí no manejamos los carriles, entramos a cualquier carril. Estamos en el carril izquierdo y de repente giramos a la derecha, ¿verdad? Entonces, incumplimos las reglas. Los semáforos, bueno, sabemos que el rojo no es seguridad. Si un semáforo rojo, pues se pueden pasar los autos en rojo, ¿no? Inclusive decimos el verde es pase con precaución, porque uno puede venir, se pasan en rojo del otro lado. Las motitos que están circulando ahorita por la ciudad con pedidos ya y demás cosas, no en las calles, cómo pasan, cómo andan. El otro día casi me atropellan una de esas motitos en la acera. Yo estaba caminando en la acera y el tipo me toca bocina. O sea, no hay respeto para nada. Entonces, igualmente en los carriles. El carril izquierdo es para velocidad elevada. El carril derecho es para velocidad reducida, como debería ser. Aquí vemos claramente el carril izquierdo 80 kilómetros por hora, el carril del medio 75 y el carril de la derecha 60 kilómetros. Pero nosotros no respetamos estas cositas, ¿verdad? Entra una volqueta, un camión o alguien que está con su familia y le vale un pepino, entra al carril izquierdo y pasea, está paseando a 50 por hora en cualquiera de las avenidas. Tú tienes que adelantar por derecha, cosa que está totalmente prohibida. No se puede hacer adelantamiento por el carril derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos una educación vial real. Y es por eso que también tenemos muchos accidentes. Mis amigos chaperos están felices, tienen clientes todos los días. Bueno, algunos conceptos de velocidad. Las velocidades instantáneas es la velocidad de un vehículo a su paso por un determinado punto o un punto de carretera o calle, el punto de velocidad instantánea. Ahí vemos un grupo que está trabajando con sus radares, ¿verdad? Haciendo controles de velocidad. La velocidad de recorrido es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo total de viaje, ¿no? Velocidad media, ¿verdad? Para un grupo de vehículos, la suma de sus distancias recorridas divididas entre la suma de los tiempos totales de viaje. Velocidad de marcha es la velocidad crucero, dividir la distancia recorrida
entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. La velocidad media de marcha, el mismo concepto, ¿verdad? Cuando no tengamos velocidad de marcha, pues se toma los valores teóricos del 85 y 95% los percentiles de la velocidad de diseño, ¿no? Bueno, diferencias de velocidad de recorrido y velocidad de marcha, ¿sí? La diferencia es que la velocidad de recorrido toma todas aquellas demoras operacionales o reducciones de velocidad y paradas en la vía. O sea, un semáforo lo toma en cuenta, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de velocidad de marcha, se descontará todos los tiempos detenidos, o sea, por cualquier causa, ¿no? Solamente se toma en cuenta la velocidad de marcha. Bueno, norma boliviana dice velocidad de proyecto, velocidad específica, velocidad de operación y velocidad percentil 85. Bueno, dice revisar la norma. De todas maneras, cuando toquemos un poco las velocidades de diseño, cuando estemos diseñando la siguiente, no, esta semana ya nos toca el día jueves, vamos a diseñar curvas, les voy a explicar con lujo de detalles nuestras velocidades de acuerdo a la norma boliviana. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar la sesión y estamos en hora, creo, para que no nos interrumpan. La capacidad vial y nivel de servicio. Ya habíamos hablado un poquitito de esto, habíamos adelantado, ¿sí? ¿Cuál es la demanda de tránsito? Todos los clientes quieren pasar por un punto en un cierto momento. ¿Cuál es la oferta? Los que pueden pasar. Esa es la realidad. Entonces, usualmente se presenta que la demanda es mayor a la oferta y se presenta la congestión, ¿no? La congestión puede ser de dos tipos. Puede ser una congestión accidental o puede ser una congestión sistemática. ¿Cuándo es accidental? Hoy día había una congestión accidental cuando venía a mi casa, porque un rodillo compactador de la alcaldía, que debe ser trasladado, porque la alcaldía tiene unas chatas especiales para subir los rodillos, ¿verdad? Y llevarlos a un lugar. El rodillo estaba circulando por la ciudad a 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces ocupó un carril de la avenida y ese carril estaba absolutamente trancado y todo el mundo quería como loco invadir el siguiente carril, el carril de al lado de la avenida para pasar. Entonces es una congestión accidental, ¿no? Por un auto que se ha plantado, o falló la mecánica, cualquier cosa, ¿verdad? O un accidente. Pero la sistemática es la que ocurre todos los días. Es decir, 8 de la mañana, todos están yendo al trabajo y automáticamente comenzamos a congestionar la vía. La cantidad de autos es demasiado grande, no tienen por dónde pasar y comienzan a pasar lentamente. Bueno, entonces eso define la capacidad. Pues la capacidad, pues la mayor cantidad de vehículos que pueden pasar por un tramo de vía en un determinado tiempo, ¿no? No pueden pasar más, tienen que esperar. Y en función a eso se va definiendo el nivel de servicio que se va a brindar en nuestro proyecto. Ese nivel de servicio va desde la A hasta la F, ¿no? Entonces, se definen según estos elementos, ¿no? El flujo libre, cuando los vehículos circulan libremente. Puedes ir adelante, puedes ir a los lados, puedes cambiar de carril sin problema. Luego viene el flujo restringido, cuando ya comenzamos a bajar la velocidad y no podemos ir lateralmente y la velocidad se ha reducido. El flujo forzado es ya cuando estamos trancados por delante y lateralmente, pero todavía se puede avanzar. Pero luego llega el flujo congestionado. El flujo congestionado es cuando estamos andando entre primera y segunda, ¿verdad? Neutro. Primera, segunda, y vamos calentando el motor, vamos quemando combustible, etc. Y ahí está el nivel de servicio, ¿no? La velocidad en kilómetros por hora comienza lentamente a caer hasta llegar al nivel F, que es ahogado. Según esto, tenemos las capacidades viales y nivel de servicio. Entonces, tenemos un nivel de servicio A, por ejemplo, cuando tenemos un flujo absolutamente libre. El nivel de servicio B, un flujo estable, ¿verdad? Casi no se notan los autos.
El nivel de servicio C ya comienza a restringir un poquito. Ya hay cierta interacción con vehículos que están al lado mío, adelante, atrás, etc. El nivel de servicio D ya tenemos mucha densidad vehicular, pero todavía seguimos moviéndonos. A partir del E ya comenzamos a reducir velocidad, empezamos a bajar caja. Estamos entre cuarta, tercera, nivel de servicio F ya estamos entrando a segunda y finalmente el ahogado F, perdón, estamos absolutamente trancados entre primera y segunda. Ahí vemos las imágenes, ¿no? El nivel de servicio A la izquierda vemos muy pocos autos y el auto puede ir hacia adelante, decíamos, hacia los lados, ¿verdad? Sin mayor problema. En el nivel de servicio B todavía se puede, pero hay cierta restricción. Puedo ir a la velocidad que yo quiera, puedo invadir carril izquierdo o derecho, cruzar, no diremos invadir, ¿no? En el nivel de servicio C ya comienzo a verme restringido y en velocidad ya depende un poco del que está adelante mío. Pero todavía podría tratar de ir un poco izquierda, derecha, poco, ya no tanto como antes. En el nivel de servicio D ya no puedo ir hacia adelante, hacia los lados, ya dependo netamente y la velocidad se ha reducido. Entonces ya en nivel de servicio E y F tenemos niveles de tráfico ahogado. Permítame cerrar la puerta, se me están entrando los zancudos. Y me cerré muy tarde, son las 7, desde las 6 están entrando los. Así que esta noche voy a aplaudir a mi gusto. Bueno, nivel de servicio F, totalmente ahogado, ¿no? Estamos absolutamente cerrados. Bueno, ahí vemos la calle Junín en Sucre. Con esto me hice un poquito la burla en las clases de... La puertita ya vas a cerrar ya, para que no entren los mosquitos. Esta puerta igual. En la calle Junín en Sucre. Les decía a los de Sucre, pucha, ustedes ya tienen tren metropolitano, yo no sabía, ¿no? Miren, es un tren metropolitano. Y es el problema que les planteaba y les decía el otro día, de que como no tenemos un sistema de transporte estatal, todos los trufis en Sucre al menos, quieren pasar por la puerta de la universidad, que es donde están parados ahorita, y más adelante el mercado central. Entonces todos pasan por el mercado central y por la universidad. Entonces, esa es la figura. Lamentablemente tenemos un tren metropolitano. Están trancados todos los camiones en ese lugar. Camiones, digo, los... Bueno, ¿cuál es la función de una carretera? La clasificación funcional las divide en arteriales, colectoras y locales. Las arteriales, lógicamente, si las vamos a dividir, son pues, es un dibujo real, Cochabamba-Santa Cruz, una arterial. Las colectoras son las que están en este sentido, que van colectando de pequeños pueblos, y las locales, que son estas de acá. Entonces, más o menos, así se van dividiendo las vías en nuestro país. Entonces, en función de eso también las clasificamos, ¿no? Ahí vemos un sistema vial urbano, un poco más razonable. Y en la parte urbana queda más claro como avenidas principales, avenidas secundarias y las calles vienen a ser las locales. Igualmente, decía, vamos a ir viendo paralelamente la parte vial urbana y la parte vial rural, que nadie más les enseña y bueno, alguito vamos a aprender de eso porque muchos de ustedes van a trabajar en las alcaldías. Generalmente comenzamos nuestras carreras en las alcaldías y hay que mejorar un poco de las vías urbanas y rurales. Entonces ahí están las autopistas, arterias mayores, arteriales menores, calles colectoras, calles locales. Entonces, en función a eso, tenemos la movilidad, ¿verdad? ¿Cuánto de movilidad? Las autopistas son lógicamente las que presentan mayor movilidad y a partir de ahí ya se comienza a reducir las velocidades y la restricción, se comienza a aumentar la restricción. Bueno, la seguridad vial, ¿qué es lo que pretende la seguridad vial? Decíamos seguridad para el usuario y la comunidad adyacente, ¿no? En base a eso decíamos definir cruces permitidos, definir la señalización, definir geometría peligrosa y definir estructuras.
¿Cuál es la relación vial, la relación entre seguridad vial, accidentalidad y lineamientos de diseño geométrico? Bueno, dice que en la fase 1 debemos hacer una consulta bibliográfica. Antecedentes que correlacionen colisiones de tránsito. Voy a poner la marcadorcito, el punterito láser. Antecedentes que correlacionen colisiones de tránsito y el trazado geométrico en diferentes. La fase 1. La fase 2, topografía. Desarrollar el análisis de las características geométricas del lugar. La fase 3, un inventario de accidentes. Consultar bases de datos y medios de comunicación. Conocer las características de los accidentes. Un compañero de ustedes presentó una tesis de accidentes en Cochabamba. Fue muy interesante, de verdad, pero había unas pequeñas falencias en la tesis que se las quisimos apuntalar al postulante. Creo que es de los pocos postulantes que he visto en la universidad bastante soberbio y bastante seguro de sí mismo, aunque esa seguridad pues demostraba totalmente lo contrario. Creo que la mayoría de los tesistas, cuando he sido yo tribunal al menos o tutor, cuando les hice alguna observación o puntualización, en la mayoría de los casos lo que hacíamos era, bueno, me hacían caso a ciegas, que tampoco es lo correcto. No quiero que sean un caballo cochero, una oveja, que haga caso a ciegas, ¿no? Mínimamente, si te digo hay que hacer este análisis, pues analízalo como ya profesional. Y me puedes plantear que no es correcto. O sea, que habría que analizar por otro lado, tal vez, ¿verdad? O sea, lo peor sería que yo me enoje. O sea, como tutor, pues no soy Dios tampoco. Entonces, pero con esta tesis me voy a qué lado, me voy porque habló de accidentes y en una fase de accidentes le dije que él estaba equivocado. Y él me respondió claramente y dijo, no, no estoy equivocado, estoy en lo correcto. Bueno, digo, ok, está bien, y se quedó así. Entonces yo me puse a estudiar y el día de su defensa me fui con un documento que mostraba su error. Entonces ahí, lamentablemente, él se equivocó. Él lo que debía haber hecho es, ante una observación del tribunal, ¿verdad? Debía decir, voy a revisar. O sea, no puedes decir estoy en lo correcto 100%. Y si estás en lo correcto 100%, busca bibliografía que te muestre que estás 100% en lo correcto. Me acordé de eso porque en realidad quiero invitar a que sigan haciendo tesis de estas cosas. ¿Verdad? Este muchacho hizo una tesis muy interesante, cometió un pequeño errorcito y su error al final no fue la mala investigación, no fue la soberbia de creer que lo que ya había hecho era absolutamente lo correcto y pues no era así. La fase 4, visitas de campo. Localizar los puntos críticos determinados a partir de los datos de accidentalidad. La fase 5, un análisis correlacional. Identificar las correlaciones entre accidentes de tránsito y las características geométricas de la vía. O sea, ¿será culpable la característica geométrica para el accidente? ¿No? Y finalmente, establecer los resultados y las conclusiones para ver cuál va a ser la alternativa de solución. La alternativa de solución más sencilla podría ser poner un semáforo, por ejemplo. O sea, no vas a destrozar toda la geometría o vas a hacer algo diferente. Por ejemplo, acá, en este lugar, es un lugar de Colombia, si no me equivoco, les pido mil disculpas, no he colocado la fuente, es un cruce peligroso. Pero fíjense, han intentado con semáforo. Primero, imagino, han puesto este señal de pare, cruce peligroso. Han puesto una más aquí atrás, por si acaso, de pare. Han puesto un semáforo. O sea, ni así. O sea, todos los autos seguían colisionando. Y lo que me sorprende es que no hay objetos que impidan la visual. Es como el choque que ha habido en el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es tan grande, pero es tan grande. Yo digo, ¿cómo es posible que choquen los autos? Que ha habido un choque espectacularmente fuerte, igual de noche todavía cuando tienes tus luces, en el aeropuerto. Se han chocado en la pista de aterrizaje. Entonces, también es parte del conductor, ¿verdad? De tener un poco de cuidado. Aquí tenemos igual cruces. Hay que analizar cuál es el grado de peligrosidad que puede tener un cruce, ¿sí? Y ver de qué manera podemos mejorar. ¿Cómo sería la señalización? En estos cruces, y bueno, vemos aquí cebras para que pueda cruzar el peatón.
hay semáforos peatonales. Entonces depende mucho de la educación. Hoy día venía a dar clases, pasé por la Recoleta, ¿verdad? Donde hay un semáforo que apretan un botoncito, ¿verdad? Pasan, la gente pasa, es un botoncito para que pasen los peatones. Y yo estaba en el carril izquierdo y en el derecho venía un trufi y se prendió la luz roja. Entonces yo sé que esa luz se está prendiendo porque un peatón apretó el botón. No se veía a nadie porque había unos taxis parados, que además no debían estar ahí los taxis, pero al trufi le valió. Al trufi le valió, el semáforo rojo se pasó y justo apareció detrás del taxi un muchacho en bicicleta. Entonces, ha tenido que frenar, por suerte, no ha atropellado al ciclista, pero estaba pasándose en rojo el trufi. El ciclista estaba en verde. Entonces, hay este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde el peatón tiene preferencia. Y las leyes, lamentablemente, no están castigando a los choferes como deberían. Si el chofer ha pasado en rojo y ha atropellado a un ciclista y lo ha matado en la vía, eso es homicidio. Tiene que ir 30 años preso. Debería inculparse como homicidio, pero no se inculpa como homicidio, se inculpa como accidente de tráfico, ¿verdad? Y lo que he escuchado en conciliación, porque la han atropellado a la mamá de una amiga, de una muy buena amiga. El tránsito decía, ¿acaso ha salido con ganas de matar el chofer? Entonces, pues claro, no ha salido con ganas de matar, pero en realidad, si te pasas en rojo, es como salir con un revólver y disparar a todo el mundo. No ha salido con ganas de matar, ha salido con ganas de disparar su revólver nomás. Solo quiere disparar su revólver, no ha salido con ganas de matar. ¿Se dan cuenta? Esa sería la explicación lógica. Disparaba nomás a todo lado, pero él no quería matar a nadie. Estaba disparando en la Recoleta. Bueno, la señalización. ¿Será que la señalización ayuda, confunde? Bueno, aquí dice vehículo en cruce, vehículo en cruzamiento, está en dos idiomas. Esto está en una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. Entonces, por eso está con dos idiomas, por si acaso, pero se entiende. Vehículo en cruce, vehículo en cruzamiento, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero lo han puesto en dos idiomas por si acaso, ¿no? Entonces, hay lugares que tienen un riesgo y están señalizados. Debemos responder a las señales y frenar donde nos pide frenar. Aquí tenemos señal de curva peligrosa a 500 metros, ¿verdad? Le estamos avisando al conductor medio kilómetro porque esta es una recta muy larga. Entonces podría tener un accidente muy serio. Curva peligrosa adicional, es a la izquierda además, pero se le avisa. Esta señal es de Bolivia. Curva peligrosa, se le está avisando al conductor. Tenemos también estas cositas. Esta es geometría peligrosa. Este es el camino Potosí-Tarija, si no me equivoco. Pavimento rígido. Entonces, estas curvitas requieren de tener cuidado. O sea, no puedo entrar a mucha velocidad. Tenemos zonas peligrosas con nieve, ¿verdad? Cuando trancan aquí la vía en bombeo, dicen no puedes subir, está nevando ahí arriba. Ni modo, pues tienes que volver. Una vez yo pasé, le dije al policía, trabajo aquí cerquita, en el kilómetro 111, estoy llevando víveres y todo eso, tengo que entrar. Y el policía me dijo, bueno, es su responsabilidad, bajo su responsabilidad. Estaba con un ayudante, entonces nos sacamos una foto muy bonita porque intentamos llegar y de repente vimos todo blanquito, no se veía por dónde era el camino, no sabíamos por dónde ir. Le digo, ¿por dónde vamos? Mira, no hay camino, no se ve, todo era blanquito, ¿no? No se veía dónde era el camino. Nos sacamos una foto muy bonita y media vuelta. Aquí vemos caminos, ¿verdad? Que son peligrosos. Fíjense acá, si esta bajada el conductor no va a frenar, se va a pasar recto, pues. O sea, le va a dar directo por el cerro hasta la siguiente curva. Entonces, es complicado. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos caminitos, que son angostitos y todo eso, no tienen defensivos en las curvas. Los caminos no traen. Cuando se pavimenta, recién se ponen defensivos en las curvas. Entonces, acá el auto puede pasarse directamente. Entonces, lo que yo les recomiendo acá cuando hagan este tipo de caminos es revegetar, poner árboles acá.
esos árboles de alguna manera pueden salvar la vida de alguien que se pueda pasar. Una pregunta. Juan Ariel, ¿no me puedes escuchar? ¿El resto me escucha? Sí, que se le escucha normal. Perfecto, no sé qué pasó, Juan Ariel, revisa tu computadora, tu celular, por favor. Bueno, este es el langosto de Tarija. Este es un paseo que se llama justamente langosto, porque es angostito, ¿sí? Es el langosto de Tarija. Otro concepto en carreteras es el tema de las estructuras peligrosas, ¿no? Esto de acá no había ninguna necesidad de mantener. Yo soy un enemigo de dejar este tipo de estructuras en medio del camino. Y les digo por qué. Yo he viajado mucho, me gusta mucho viajar y sigo viajando. Todos los años viajo bastante, me gusta ir a las carreteras, soy consultor de carreteras. Si bien ya no trabajo en construcción de carreteras hace unos años atrás, trabajo en diseño, me gusta diseñar, soy consultor, me invitan a muchos proyectos y viajo con mucha alegría, a, aunque te paguen muy poquitito, ¿verdad? Porque me gusta viajar. Entonces voy a ver proyectos y pues, en este proyecto, si me hubieran llamado, porque no me llamaron de este, les hubiera pedido que no hagan esto. Cuando hicimos la ampliación de un puente en el Chapare, me dijeron, queremos mantener este lado del puente, como está ahorita esto, querían hacer que el puente antiguo esté a la izquierda y hacer un puente nuevo a la derecha. Me dije, no hay necesidad, podemos cortar esta parte del puente, o sea, cortar todo este barandado de acá, no es tampoco tan caro, ¿verdad? Y el nuevo puente lo vamos a poner acá con una junta de construcción, ¿verdad? Hacemos un nuevo puente hasta este lado, ¿verdad? Entonces va a ser un puente completito, un puente y no va a tener esta estructura del medio. Se puede hacer, no es cosa del otro mundo, se puede construir, ¿verdad? Y bueno, y al final si estuviera muy viejito el puente, o crees que no puedes vincularlo, o crees que no puedes cortar acá esta parte de la losita, o la armadura es muy gruesa, muy dura, demolemos todo. Yo prefiero demoler este pedazo de puente que es chiquitito, además de hacer un puente completo nuevo, a dejar esta estructura peligrosa acá, que por más que tenga señalización, por más que le pongamos acá estas tachas en el suelo y demás, y como les decía, he viajado mucho, 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 y nos da sueño al conducir, ¿verdad? Tenemos sueño al conducir. Y de noche estas cosas no se notan mucho, no se notan mucho. Esta pinturita de aquí a veces no es tan reflectante como uno quisiera, pero bueno, se pueden poner muchas cosas, pero yo honestamente les digo, en mi criterio personal, cuando hago consultoría de carreteras, ahora estamos pensando en entrar en una supervisión, a ver, ojalá nos salga bien. Entonces, en este caso, con la supervisión, esas cosas yo no permito hacer. Directamente hacemos un diseño nuevo, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de accidentes. Esta zanja de acá, pues casi me cuesta la vida, ¿no? Esta zanja casi me costó la vida. O sea, me he entrado esta zanja en moto y pues casi me cuesta la vida. O sea, parecería una zanja chiquitita, pero no, es una zanja profunda, ¿verdad? Perdí el control de la moto, me salí y me entré a la zanja. No debería haber este tipo de cosas tampoco en carreteras. Si va a ser una cuneta, es una cuneta bonita. Si hay erosiones, ¿verdad? Claro, me dirán ustedes, esto no está pavimentado todavía, es correcto. Cuando no está pavimentado, lamentablemente hay que tener mucho cuidado, pero no se olviden que se paga mantenimiento vial en todas las vías. Entonces, esto está recién perfiladito, fíjense, está muy bonita la vía, está bien perfiladita, está bien cuidadita, pero esta zanja de aquí debían mejorarla un poquitito, ampliar, darle una forma correcta, ¿verdad? Se puede hacer con equipo pesado, con motoniveladora, etc. Bueno, es otro de los viajes que hicimos y acá encontramos, pues, lamentablemente que las vías eran de 4 metritos de ancho, ¿no? Súper angostitas. Y este es un puente nuevito. Este es un puente nuevito que tiene 4 metros de ancho. 4 metros de ancho. O sea, seguimos construyendo obras, ¿verdad? Con cierto grado de peligrosidad. Cierto, acá tuvimos un pinchazo, ¿verdad? Un amigo pinchó su moto,
se quedó plantado. Entonces dijimos, no, tranquilo, que llegue un camión, lo cargamos al camión y se la lleva tu moto al siguiente pueblo, ahí parchamos todo, porque en realidad reventó su llanta, tenía un corte. Pues llega el camión y te lleva la moto y tranquilo, ¿no? Pues no pasó nunca un camión en todo el día. Tuvimos que pernoctar ahí, el día siguiente pasó un taxi. Tuvimos que rogarle al taxi para meter su moto en el asiento de atrás, acomodar un poco, como sea. Era por suerte vagonetita, es que se abren atrás, ¿no? Si era un autito, chao. Por suerte era vagonetita. Entonces son experiencias de vida, ¿no? Y ahí justamente es lo que no pasan autos. Esa es la justificación técnica que nos dan los de pues, el ABC o Servicio de Caminos, te dicen, pues no pasan autos, por eso es de 4 de ancho. Muy bien. Preguntas hasta acá. Hemos terminado factores operativos. Sí, adelante. De ese puente que estaba mostrando, digamos, cuando ese puente estaba hecho no hace mucho tiempo, como se ha proyectado una nueva vía, no te permiten destruir ese, como pasa mano de hormigón, por el tema de que no ha cumplido el tiempo de vida de uso. Normalmente así no, con nuevos puestos no te permiten destruir lo anterior hecho. No, en realidad eso no es tan correcto porque el puente que hemos cortado es el puente sobre el río Magareños en el Chapare, y era un puente relativamente joven, era un puente nuevo. Entonces sí, puedes cortarlo, o sea, para evitar, digamos, este tipo de accidentes. El cálculo estructural lo hizo el ingeniero Manuel Leoni, ¿verdad? Él fue al lugar conmigo, vimos el puente, se analizó para ver si el puente estaba en buenas condiciones, y sí, estaba en perfectas condiciones, un puente nuevo. Entonces se hizo el diseño para poder cortarlo, y quien ha financiado esto ha sido la ABC. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, como te digo, eh, si hubiera inclusive una norma, mediante una adenda técnica se pueden hacer muchas modificaciones en las obras. O sea, al final el propietario, el representante del propietario es el supervisor y tiene toda la posibilidad de hacer cosas. Ahora, si es que en la norma específicamente dice, me gustaría analicemos eso, pero se puede hacer una adenda técnica. En una adenda técnica tú vas a poner, se van a reunir todos los interesados, inclusive los beneficiarios, ¿verdad? Y con esa adenda técnica, pues todos firmamos, somos responsables todos de lo que estamos haciendo, y se puede mejorar y se puede arreglar esta situación. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, si no hay preguntas, entramos a los factores físicos. Eso más vamos a hacer el día de hoy. Y el día jueves vamos a hacer curvas horizontales para continuar nuestro avance. Bueno, esto va a ser relativamente rápido porque muchas de estas cosas ya las hemos hablado. El tema de factor físico es más fácil de entender. La topografía era el número 1, ¿verdad? La geología, número 2. Hemos hablado también de geología. Vamos a repetir algunos puntos, perdón. El clima, ¿verdad? 3. Hemos hablado de hidrografía también. Hemos hablado de suelos, ¿sí? Y ecosistema. Creo que hemos hablado ya de todos esos elementos cuando estábamos empezando nuestros trazos, ¿se acuerdan? Pero bueno, vamos a ir tocando algunos detalles. Primero, las características del terreno, ¿sí? Entonces, hemos dicho que los terrenos pueden ser planos, ondulados, accidentados, ¿sí? Entonces, en función a esto, tengo que analizar qué decisiones voy a tomar. Ahí tengo terreno plano, terreno ondulado y terreno montañoso, ¿verdad? O accidentado, si quieren ustedes. Ahí está una de las gráficas que quería mostrarles hace tiempo, ¿verdad? Esta es la variante que se hizo en el puente Sacramento-Puente Arce. En esta carretera yo fui consultor, pero al final, lamentablemente, fui consultor de la peor parte. O sea, yo soy perito del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Sociedad de Ingenieros en pavimentos rígidos, ¿no? Y justamente me llamaron para que haga un peritaje de esta vía. Me ha dado mucha tristeza. El día que llegué a hacer el peritaje le estaban rematando
sus equipos a la empresa constructora. Entonces, eso no le gusta a nadie. Hay gente que se divierte con esas cosas, pero al menos yo no. Y me da mucha tristeza el fracaso de la gente. O sea, yo quiero que todos triunfen. Me da mucha pena ver un colega, ingeniero civil, que le estén quitando sus equipos, ¿no? Entonces, cuando llegué justamente estaban rematando. Pero hice la consultoría otro día, si gustan. Les puedo mostrar todas las fotos de la consultoría y mostrarles cuáles han sido mis dictámenes como peritaje, ¿no? Como perito. Bueno, pero en este caso, aquí vemos una variante. Esa es una variante por la zona rocosa. Entonces, el camino originalmente era recto. El camino venía recto por acá. Había que dinamitar toda esta roca. Pero los fondos comenzaron a escasear, se hizo un análisis económico de cuánto iba a costar realmente tumbar toda esta roca. Y bueno, el ingeniero de geometría decide hacer una variante, dar la vuelta por la roca y salir al otro lado. De esa manera se solucionan los problemas. Aquí vemos algunos cortes, ¿verdad? Cómo se pueden, o más bien algunos sectores para analizar cómo cruzar en terrenos accidentados, ¿no? ¿Cómo podríamos pasar? Haciendo cortes, rellenos, ¿verdad? Tenemos que analizar cuáles son las posibles rutas, variantes, para evitar muchos cortes, evitar muchos rellenos. Otros criterios son, decíamos, los puentes y viaductos. Tenemos que cruzar ríos, acantilados, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es economizar. Buscamos tratar de minimizar la luz del puente, ver los trabajos de cimentación posibles, ¿verdad? Y lógicamente lo que habíamos hablado desde el principio de la materia, la posición y el ancho, ¿dónde voy a cruzar? ¿No? Además, si hay red ferroviaria, ver la forma de cruzar en lugares de poca pendiente. Perdón. Bueno, otros factores físicos tenemos, ¿verdad? Como zonas de material orgánico o mala calidad para construcción. Entonces, napas freáticas muy cercanas a la superficie. Vamos a ver ahorita unas fotitos de esto. Número, dirección de los cursos de agua, acumulación de nieve, paso de carreteras a zonas de agricultura, zonas protegidas, características geológicas de la zona, el clima, evitar en lo posible expropiaciones de terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos de los elementos, por ejemplo, ¿no? Zona de taludes inestables, con material orgánico, mucha presencia de agua. Entonces, en el reconocimiento que hacemos, vemos estas cositas, ya comenzamos a anotar los puntos, ¿no? O sea, comenzamos a anotar los datos, ¿sí? En qué sectores voy a tener conflicto. Entonces, aquí voy a necesitar tener mucho drenaje, tengo que eliminar las aguas, ¿no? Entonces, vemos también el tema de la orientación de los estratos. Si los estratos están dirigidos hacia la vía, pues voy a tener permanentes derrumbes, ¿no? Si los estratos están en dirección contraria a la vía, pues voy a tener mucha estabilidad, por el contrario. Aquí vemos igual presencia de lugares bellísimos, ¿no? Con presencia de aguas, niveles freáticos altos, etcétera. Entonces, hay que tomar determinaciones porque el agua es el principal enemigo de la estabilidad del suelo, ¿ya? Bueno, este tipo de situaciones son muy críticas. Estas alcantarillitas se las sigue construyendo en el país. Ahorita en San Carlos, en Santa Cruz, han hecho una obra, pero no sé si tengo la foto acá, pero es una barbaridad de angostita, una barbaridad. Te quiero de la geología existente. Habíamos hablado ya de geología, les dije, ¿no? Se han entrado los mosquitos. Ya me están empezando a saborear los malditos. Entonces, nuestro geólogo tiene que hacer todo un análisis para evitar que estemos en zonas críticas. A veces cuando la vía se encuentra así, como de la fotografía, nosotros no nos damos cuenta de falla geológica. Cuando empezamos a perfilar el terreno, recién nos damos cuenta. ¿Saben cómo nos damos cuenta? En el sillar, cuando se empezó a perfilar, ¿verdad? Colocaban las estacas en línea recta, al día siguiente verificaban y ya no estaban en línea recta. O sea, tampoco se habían movido 3 metros, ¿no? Pero cada estaca se movía milímetros. No estaban en línea recta. Y es porque el sillar se está moviendo permanentemente. Por eso les digo, ojalá esa vía dure. Aquí no le va a gustar una vía buena para llegar al Chapare.
Ojalá. Aquí vemos igual geología, estratos inestables, ¿verdad? Zonas de posibles derrumbes. El clima, habíamos hablado también, condiciones climatológicas, presencia de nieve, lluvias, ¿verdad? Aquí vemos el túnel del Cristo Redentor. Se han solucionado muchos de los problemas de la nieve, por ejemplo. Este paso es un paso que quiero conocer hace ya muchos años, es uno de mis sueños y espero hacerlo realidad lo más pronto posible, ¿no? Entonces, es un túnel de 3.8 kilómetros de longitud, que es el Paso Internacional de Libertadores que une Argentina con Chile. Entonces es un paso espectacular, ¿verdad? De esa manera se ha logrado suprimir todo el peligro que había cruzando la cordillera, porque antes se cruzaba toda la cordillera, no había el túnel, entonces hay que cruzar todita la cordillera. Aquí vemos fotos de pobladores, ¿verdad? Tratamos de no dañarles sus zonas agrícolas, ¿no? Sería reducir sus ingresos económicos de la población. Entonces, cuando tenemos que diseñar la vía, vemos la manera de causar el menor impacto social posible. Esa es la idea. Entonces, dice factores de ubicación de rutas en zona rural. Entonces, los factores físicos mencionados se pueden clasificar en determinantes primarios, que son puntos de paso obligatorio, determinantes secundarios, que son puntos de control positivos y negativos, factores geológicos, hidrológicos, climáticos, técnico-económicos, movimiento de tierras, y sociales, que son actividades de la población. Bueno, nos toca factores ambientales. ¿Qué hora es ahorita? Vamos temprano, creo que esto más vamos a hacer. Acabamos hoy día este capítulo. Acabaremos hoy día de una vez. Vamos con factores ambientales entonces. Los factores ambientales nos definen la actividad de la zona, el uso de suelo, la estética y ecología, la seguridad, el impacto y mitigación ambiental. Tenemos una ley ambiental que cumplir, ¿verdad? La cosa es que podamos cumplirla. Yo no quiero, o sea, yo quiero que mis ingenieros en realidad se preocupen un poco del medio ambiente. La ingeniería vial destruye los ecosistemas. ¿Sí? Cuando entramos con el tractor, estamos entrando a destruir absolutamente. Y no solamente estamos destrozando la zona viva, sino también estamos destrozando la zona inerte. Estamos tocando un cerro que se ha estabilizado, que ha logrado su equilibrio estático en millones de años. Y lo vamos a destrozar en segundos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. También estamos destrozando los regímenes hidráulicos. Ya teníamos quebradas, teníamos ríos, bajaba el agua por la ladera del cerro, pues vamos a cortar esa ladera, vamos a poner una vía pavimentada y vamos a poner cunetas. Entonces antes bajaba el agua, ¿verdad? Vamos a pintar un poquitito para que me entiendan de qué estoy hablando. Antes el agua bajaba pues todito esto, ¿no? El agua bajaba así. Pero ahora le estoy haciendo un corte, voy a hacer un camino aquí, y de aquí voy a cortar el cerro así. Entonces el agua va a bajar, pero va a bajar hasta esta cuneta de aquí. El agua ya no va a llegar aquí abajo. Entonces, antes el agua llegaba hasta abajo, ahora ya no va a llegar. Pero la voy a mandar por quebradas laterales. O sea, de alguna manera estoy tratando de afectar lo menos posible el lugar, ¿no? En el tema de actividad de la zona y uso de suelo, ahí vemos trabajos de minería, por ejemplo, agricultura, ganadería. Eso también va a influir, ¿verdad?, en nuestro diseño, cómo vamos a plantear nuestro diseño. Turismo, ahí vemos el Salar de Uyuni, ¿verdad? Cómo planteamos nosotros el tema turístico en nuestro país, nuestras vidas. En estética y ecología tratamos de mejorar un poquito nuestras vías, tratando que sean más acorde al medio ambiente, o sea, tratamos de mejorar un poquito su entorno, que sean un poquito más adecuadas, ¿no? Aquí están los puentes ecológicos que les decía, que lamentablemente no tenemos en el camino a Santa Cruz, en Trinidad y Santa Cruz, que serían muy útiles para los animalitos que viven en la zona. Entonces, un puente ecológico para que puedan pasar. Asimismo,
Muy pronto vamos a llegar a esto, ¿verdad? En Europa ya se están haciendo carreteras de plástico reciclado. Entonces ya son fábricas que preparan los moldes como si fueran los Legos o Rusty o lo que quieran ustedes llamar, que directamente van en una volqueta, se alzan y plop, se ponen y se comienzan a unir mediante algún tipo de unión machi-hembrada, ¿no? Y tiene adentro, pues, espacio para que el agua pueda drenar, tiene espacio para que puedan ir tuberías, ¿verdad? De cables, de alcantarillado en este caso, o cables de fibra óptica, el gas, muchas cosas que tal vez necesitemos hacer. ¿Sí? ¿Se puede impermeabilizar ciertos lugares? Claro que se puede mejorar este diseño, todo se puede mejorar. Entonces, tenemos algunos parámetros importantes. Número uno, dice el trazado debe proteger el medio ambiente, acomodándose a las características del terreno, reduciendo cortes y rellenos, generando armonía en el lugar, ¿verdad? Evitar en lo posible mutilar la naturaleza y preservar zonas arqueológicas. Siempre que sea factible, usar alineamientos curvos amplios y separadores centrales amplios, preferir túneles a grandes cortes. Revegetar toda la zona de proyecto, tratando que los taludes recuperen su vegetación. Y los bancos de préstamo deben ser tratados. ¿Qué significa tratados? Que cuando saquemos material de un banco de préstamo, no se note que hemos ido al lugar, ¿verdad? Que no se note que hemos estado en eso. En el tema de seguridad ambiental, entonces, se debe realizar el estudio de evaluación de impacto ambiental para obtener la declaratoria de impacto ambiental o la licencia ambiental. Todas las vías tienen que tener su declaratoria de impacto ambiental, ¿verdad? Se tienen que hacer. La única opción para que no la obtengan es que sea en zona protegida. Después siempre van a obtener la licencia, en este caso declaratoria de impacto. Es una licencia, ¿no? Entonces, en la etapa de construcción tenemos que realizar el manifiesto ambiental, el plan de adecuación y seguimiento ambiental, el plan de prevención y mitigación ambiental, todos los elementos que tenemos que utilizar y tenemos que cumplirlos. O sea, eso nos ha dado un ingeniero ambientalista para que al menos en nuestro trabajo que sabemos que es contaminante, tratemos de contaminar lo menor posible. Y esto nos da la ABC. Este es un documento que está en la ABC, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la interrelación, dice social general, ¿cuál es la interrelación que existirá entre los empleados del contratista con la población local a diferentes niveles como economía, salud y costumbres? O sea, vamos a ir a un pueblo, vamos a vivir en ese pueblo. ¿Cuál va a ser esa interrelación con la población? Liberación del derecho de vía, actividad necesaria para entregar al contratista el sitio de obras liberado, por lo cual será necesario realizar expropiaciones de viviendas y otras mejoras. Construcción de campamentos, todas las tareas para tener los campamentos, oficinas, talleres, almacenes. Operación de campamentos, permanencia del personal foráneo en el sitio de obras por un tiempo igual al tiempo de los trabajos. Construcción de plantas industriales, chancadoras, plantas de asfalto, plantas de hormigón, ¿verdad? Entonces tendrá pues un impacto bastante. Apertura y adecuación de accesos. Habrá que hacer aperturas de otras vías para que la gente pueda circular o para campamentos, bancos de préstamo, buzones. ¿Qué son los buzones? Donde se botan los materiales que no se van a utilizar, ¿no? No me estoy refiriendo a basura, me estoy refiriendo a material de corte. Todo lo que voy a cortar que no tengo dónde poner, lo tengo que poner en un buzón. ¿Ok? Operación y mantenimiento de maquinaria, ¿sí? Pues todo lo que es sistema de mantenimiento, cambios de aceite, cambios de llantas y esas cosas que van a generar pues contaminantes. Remoción de vegetación y desencape, ¿sí? Es sacar todo el material que está encima, todo el material orgánico que está encima. Excavaciones superficiales y subterráneas, ¿sí? Cortes. Disposición final del material sobrante, dónde vas a poner material de desbroce, destronque, limpieza del terreno. Explotación de bancos de préstamo, extracción de áridos, todos los agregados para la construcción. Construcción de obras de arte mayor y menor.
todas las alcantarillas, puentes, demoliciones. Tal vez encontremos estructuras antiguas, hay que demoler viviendas, tal vez alguna estructura de puentes. Extracción de agua, construcción de terraplenes y estructuras requiere explotación de puentes. Construcción de terraplenes y estructura de pavimento. Vamos a elevar la plataforma, vamos a cortar la plataforma, vamos a cambiar materiales. Y finalmente la construcción de la capa de rodadura, ¿no? Ya será asfáltica, de pavimento, ripio, empedrado, losa de hormigón, lo que sea, ¿verdad? Esos son los puntos de impacto ambiental de acuerdo a la ABC del año 2000. Entonces ahí están detallados, igual de la ABC, nos indica el aire, modificación de emisión de gases, modificación de emisión de polvo, incremento de niveles sonoros, suelo, inestabilidad de laderas, desestructuración y compactación de suelos, incremento en los procesos de erosión, contaminación de suelos, pérdida de capa orgánica. ¿Acá qué se refiere con una contaminación en la compactación de suelos? ¿Alguien tiene idea? ¿Me invitas un vasito de agua, por favor? Un vasito de agua, por favor, ahorita te lo... ¿Alguien tiene idea a qué se refiere la compactación de suelos? ¿Por qué sería un impacto ambiental la compactación de suelos? Es un proceso de impacto porque impide el acceso, gracias, impide la penetración de aguas a los niveles freáticos. Se compacta tanto que deja de entrar. Wow, estaba con sed, ¿verdad? Bueno, en el tema de agua, modificación del régimen hídrico, que se acabó de informar cómo era, deterioro de la calidad del agua superficial, o sea, con el paso de las volquetas, camiones, ¿verdad? Dañamos el agua superficial, reducción de disponibilidad de agua, deterioro de calidad de aguas subterráneas. Esto es debido a que cuando hacemos cambios de aceite muchas veces, botamos el aceite en la vía. Una gota de aceite contamina 10.000 litros de agua. Disminución de la recarga de acuíferos, atropellamiento de la fauna en tema de biodiversidad, ahuyentamiento de la fauna, efecto barrera, que es lo que decíamos con el tránsito, y la afectación de los ecosistemas. Tenemos manuales de la ABC en el tema de mitigación ambiental. Si alguien quisiera trabajar en el tema ambiental, sería fantástico, ¿no? Estudiar cómo se está manejando el tema ambiental en las carreteras ahora, si se cumple, no se cumple, y qué parámetros deberían mejorarse. Finalmente, los factores económicos. Primero está el costo, la construcción por etapas, el costo de construcción inicial, el costo de mantenimiento de la infraestructura, el costo de operación de los vehículos, el costo del tiempo de usuario y el costo de accidente. Vamos a ir por pasos. Vamos a ir primero por la primera. ¿Qué es la construcción por etapas? Yo he planteado muchas veces a las alcaldías de los municipios que trabajen con construcción por etapas. Bastante, ¿verdad? Y no hacen caso. No les interesa la construcción por etapas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no es que cuando hacemos geometría, un trazo hermoso, cortito, pero caro, los alcaldes no quieren, prefieren el trazo largo, pero que sea económico. Entonces yo le digo, haremos por etapas. O sea, hace el tramo cortito, pero este año solo hace el corte de un tramo. El siguiente año puedes hacer el corte del otro tramo y ensanchar tal vez las curvas. El subsiguiente año ya mejoras un poco el ancho de plataforma,
mejoras tus radios de curvatura y pones un empedrado. Y de aquí a 4 o 5 años ya le pones un poco de pavimento encima de tu empedrado. Esa es la construcción por etapas, ¿verdad? Entonces vas haciendo poco a poquito y vas haciendo la obra cara poco a poco. No quieren la farsa rápida, porque te dicen, yo soy dirigente ahorita o yo soy alcalde ahorita, pero al año tal vez me cambian. Pues quiero hacer ahorita la vía que esté funcionando. Entonces prefieren hacer una obra barata y mala que hacer una obra buena y por etapas. Otro punto es el costo de construcción inicial. Pues es muy caro de entrada y no quieren, ¿verdad? Pero analizamos los costos, ¿sí? Tenemos un costo de construcción inicial. Puede ser factible o no muy factible. El costo de mantenimiento de la infraestructura es un costo que tiene que estar siempre incorporado y que lamentablemente no lo tenemos incorporado. Tenemos un presupuesto de mantenimiento de vías en las alcaldías y en todo lado, pero es un costo, es un presupuesto permanente, o sea, es el mismo siempre. Y estamos construyendo pavimento en todo lado. La alcaldía ha entregado pavimento hace poco. Yo he hecho 2 pavimentos en este principio de año. He hecho 2 proyectos de pavimento. Entonces, cuando estaba pues, en una de las entregas de obra, les dije a los vecinos, ustedes tienen que exigir que cada año vengan acá y les pongan sello en las juntas, ¿verdad? Yo se los puse sellitos, les sellé todo, pero les digo, bueno, esto va a durar un tiempo, se comienza a dañar, se comienza a perder. Entonces lo que tienen que hacer es pedir a la alcaldía que venga a resellar. Y lamentablemente la alcaldía va donde le piden, ¿verdad? La gente reclama, dice aquí se está dañando la vía, no hay sello, entonces van, sellan, pero no sellan toda la ciudad. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero en realidad los recursos son de esa manera, o sea, en la zona central, por ejemplo, se refiere ahora que cada vecino, cada habitante de Cochabamba tiene plata en su barrio por participación popular. Esa plata va a la alcaldía, y la alcaldía tiene sus alcaldías, y los dirigentes van a las subalcaldías a pedir las obras para su barrio. Entonces, fíjense que a medida que se va abriendo la mancha, se va haciendo pavimento más lejos, más lejos, más lejos. Pero esa platita que llega, por ejemplo, a la OTB central, cerca de la plaza, tiene una OTB, recibe dinero. Pero ya tiene pavimento, ya tiene luz, ya tiene agua, ya tiene alcantarillado. ¿En qué tiene que gastar su presupuesto? En mantenimiento vial. ¿Verdad? Hay que hacer mantenimiento vial. Que más o menos se hace, digamos. Si les reclamo a la alcaldía, me dirá, pero Carlitos, ¿has visto? Estamos bacheando toda la ciudad, el casco viejo se está arreglando. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera sí, están cumpliendo de alguna manera. Pero lo correcto sería que todos los pavimentos rígidos de Cochabamba reciban sello todos los años. Y cuando se raje una losa, comience a hundirse esa losa, inmediatamente vayan, abren, sacan, botan todo eso, entran abajo a ver qué ha pasado, fuga de agua, muy bien, se arregla la fuga de agua, se tapa, se compacta como debe ser y se vacía otra losa nueva. Entonces el mantenimiento de la infraestructura es fundamental. Bueno, esos son los costos objetivos, esos 3 son los costos objetivos. A partir de aquí entramos a los costos subjetivos. ¿Cuál es el costo de operación de los vehículos? En realidad, con una vía más cortita, con una vía pavimentada, ese costo de operación va a disminuir. ¿Verdad? Ese costo disminuye. El costo de tiempo del usuario, ¿cuánto cuesta el tiempo? Antes viajábamos a Sucre y tardábamos 12 horas, ahora está pavimentado y tardamos 7 horas. ¿Verdad? Nos hemos ahorrado 5 horas de vida. ¿Cuánto valen esas 5 horas de vida? ¿Cuánto vale ese tiempo de usuario? ¿Será válido? ¿No será válido? ¿Sí? El tiempo es dinero, dicen. En realidad no tiene precio el tiempo. Yo puedo estar 5 horas con la familia y no en una flota, pues escojo estar con la familia y no en la flota. ¿Cuánto es ese costo? Lamentablemente viene también asociado a que una vía de alto tráfico, una vía de alta velocidad, viene asociada con un costo elevado de accidentes.
Tenemos más accidentes en vías pavimentadas que en vías no pavimentadas. Sacando del análisis de la ecuación a la vía del Chapare, perdón, a la vía de los Yungas, que era la vía de la muerte, ¿se acuerdan? Que había accidentes todos los años. Pero sacando esa vía, que es una vía sui generis, y hablando de todas las carreteras que tenemos en el país, pues en los caminos de tierrita hay menos accidentes que en los caminos pavimentados. ¿Por qué razón? Porque en los pavimentados corremos más, ¿verdad? Vamos a mayor velocidad, somos más imprudentes. Entonces, bueno, y hay un costo más, los costos de los efectos ambientales. ¿Cuánto costará, verdad? Me preguntaba cuando hice el curso de medio ambiente, me preguntaba mi profesora de economía ambiental, decía, ¿cuánto cuesta perder un jardín? Y digo, ¿cuánto cuesta? ¿En qué sentido? ¿Para el propietario le va a costar lo que ha costado el jardín? No, para el que pasa por el jardín. Tú que pasas todos los días por ese jardín, por esa casa y ves un jardín hermoso, al día siguiente pasas y está destrozado el jardín. ¿Cuál ha sido el costo ambiental hacia ti? Es muy subjetivo, ¿no? En realidad, me decía, te quita felicidad. Son cosas muy subjetivas. El efecto ambiental, ir por una carretera y ver todo verdecito, te da felicidad. Ir por una carretera y ver todo destrozado, ver derrumbes en todo lado, ver todo feo, pues, te quita felicidad, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa muy subjetiva. Por eso es un costo muy subjetivo y está dividido de esa manera, ¿no? Estos son los costos objetivos que sí tenemos que gastar, son los costos que vamos a pagar, y estos de acá son los costos subjetivos. El Estado no tiene que pagar, no va a pagar nada, pero son costos que el usuario los va a interpretar de alguna manera. ¿Sí? En el caso de la operación, me dirán ustedes, el costo de operación de vehículos no es tan subjetivo. Para el Estado sí. Para el usuario, lógicamente que no. El usuario antes rompía amortiguadores, tenía que comprar amortiguadores, gastaba más aceite del vehículo, ¿verdad? Ahora va a gastar menos, ¿sí? O sea, claro, no es tan subjetivo para el usuario. Antes gastaba 500 pesos en gasolina, ahora va a gastar 200, ¿verdad? Antes cambiaba llantas cada 3 años, ahora va a cambiar llantas cada 4, cada 5. Entonces, esos son los costos. Los objetivos para el Estado. Para el Estado. ¿Ok? Bueno, preguntas y dudas. Bueno, este tipo de charlas, bueno, está dentro de la teoría. Los exámenes de carreteras tienen 3 preguntas de teoría. Las preguntas de teoría salen de estas charlas, salen del texto, salen de las diapositivas que les voy a ir subiendo a Classroom. Entonces, vayan leyendo un poquito. Son preguntas de criterio, son preguntas de lo que estamos hablando, basadas en nuestro criterio técnico tenemos que responder, ¿verdad? O sea, no pido preguntas de memoria, o sea, no vamos a preguntar cosas que tienen que memorizar. Las preguntas usualmente son de criterio técnico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos? Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál sería la ventaja de la construcción por etapas? ¿No? Sería muy interesante. Planteen ustedes, ¿cuál sería la ventaja? ¿Sí? Y bueno, unos criterios adicionales. ¿Tenemos preguntas? Entonces hemos concluido con este capítulo que me ha dejado sin garganta. De verdad que está todo el día hablando y hoy día más, esta noche más. Entonces, espero que estén avanzando muy bien en sus proyectos. Les deseo mucho éxito, que tengan una semana espectacular. El día sábado, no, sábado, el jueves vamos a llevar curvas horizontales y este proyecto ya tiene que comenzar a cobrar cuerpito. ¿Ok? Un abrazo para todos. Nos vemos el día jueves. Que tengan una semana espectacular, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta el día jueves.